Buenos días para todos. El día de hoy vamos a presentar el video de la materia de problemática pública, en el que vamos a abordar diferentes temáticas que se trabajaron en el tercer corte, como las guerrillas, como la parapolítica, los paramilitares, el conflicto, corrupción y diferentes temas que se dan a partir de las temáticas dadas durante todo este proceso. Vamos a hacer una serie de contextos, una serie de palabras y argumentos en las que vamos a explicar y vamos a dar a entender cuál es nuestra posición y cómo fue entendida durante todas las clases estas problemáticas dadas en clase. Pues primero que todo, empezando, pues vamos a dar el concepto de democracia, pues empezando así por sus raíces etimológicas, viene del griego democratia, y pues demos, dividimos la palabra en demos, que vendría siendo pueblo, y kratos, pues es el mismo poder del gobierno. Entonces podemos decir que es el gobierno del pueblo. Para Giovanni Sartori, pues podemos asumir esta definición, debido a que con esta misma definición es importante saber qué se puede esperar de esta definición. Por ejemplo, en la antigua Grecia también este concepto se va más que todo hacia un espacio histórico, es un lugar donde se tomaba o se ejercía el poder político. De algún modo también la democracia tiene que ver con la ciudadanía y cómo la ciudadanía tiene convivencia dentro del contexto en el que está. Durante la clase también se habló de cómo la democracia es una forma de construir una sociedad en la que los ciudadanos tengan la capacidad de elegir una elección popular y que también de algún modo tengan una participación ciudadana, configurando la sociedad políticamente para que todos sus miembros tengan la capacidad de participar y ejercer su derecho a ser personas políticas. Para añadir, pues también es importante como una característica de esta democracia, pues que los ciudadanos cuentan con una soberanía ilimitada y pues también están dentro de la toma de decisiones políticas. También para Operi, un autor que se vio en clase, pues para poder lograr este ejercicio directo del poder del gobierno, lo que hicieron estos atenienses fueron crear las mismas instituciones. Esto para que pues, se pueda garantizar los mismos asuntos públicos. Ya pasando hacia un tema como es la democratización de la administración pública, vamos a tener en cuenta un texto que leímos que se llama Gestión Pública Iberoamericana para el siglo XXI, y pues este documento fue aprobado por el Consejo Directivo del CLAD en el 2010. Básicamente pues es una reflexión acerca de la estrategia que usa el Estado y de la poca eficiencia que ya tiene, y pues del futuro de la administración pública en los países iberoamericanos. Este texto pues se estructura en tres partes. En primer lugar, pues analiza cómo es el legado histórico de la administración pública y cómo temas como el patrimonialismo, el formalismo burocrático y pues todos estos aspectos que constituyen el legado pues influyen en la mala gestión en la administración pública por parte del Estado. También pues ya en segundo lugar el documento examina como esa trayectoria de las reformas administrativas, y por último pues lo que nos propone como una agenda en donde se deben tener en cuenta pues distintos aspectos como la equidad de género, la inclusión y todos estos temas para que sirvan como herramientas para una buena gestión pues efectiva y eficiente. Pues ahora ya siguiendo con esto, pues como una dinámica presente en nuestro Estado colombiano vendría siendo la corrupción. Pues pues es el abuso de poder encomendado, pues ya sea público o privado, pues para beneficios pues, propios o particulares. Pero de todos modos estos beneficios no son económicamente, también puede ser entrega de cargos o también que tenga que ver con entrega de contratos.
Para Arnold Heidenberg hay varios tipos de corrupción, que son, empezando por la negra, pues que esta lo que quiere decir es que por parte de sí es como la sociedad la toma como algo malo y algo que lo ve como el acto, como de decirlo así, formal de la corrupción. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto vendría siendo el mismo desvío de fondos públicos. Por otra parte está la corrupción gris. Pues esas prácticas en este momento ya van siendo rechazadas por parte de la sociedad, pero aún así siguen siendo aceptadas por parte de ellos. En esto, pues esto lo ven como una forma justificable. En esto un claro ejemplo vendría siendo los beneficios públicos, beneficios políticos o los beneficios clientelistas que hay dentro del Estado colombiano. Por último, se encuentra también la corrupción blanca, pues que esta ya más que todo se puede cuestionar desde el ámbito ético y también desde un ámbito que se puede ver de una manera más normal en la sociedad. Entonces como una forma de una corrupción más pasiva, como por decirlo así en la forma de nepotismo, de nombrar a un familiar en un cargo público. Dentro de Colombia, pues obviamente hay unas condiciones que permiten esta dinámica de corrupción. Una de ellas es el Estado débil, debido a que este no permite que en ciertas regiones del país crezcan redes de poder y pues en estas regiones ya haya una descentralización y no puede haber una intervención o un control de esta misma dinámica. También una condición de esto es el mismo clientelismo, porque es el mecanismo más común que se presenta en nuestro Estado colombiano. De algún modo, retomando lo que está diciendo mi compañero sobre la corrupción, es importante también entender que con el mismo autor, el autor nos da la información sobre que también existen otros tipos de corrupción, que la corrupción esporádica, la corrupción sistemática, la corrupción institucionalizada. Teniendo en cuenta la corrupción esporádica es de manera pequeña, en momentos que son fáciles de salir y fáciles de hacer. La sistemática tiene una característica importante y es que es una corrupción que es jerárquica, que es organizada y que de algún modo es planeada por quien lo hace. Y también nos da la viabilidad para poder entender cómo hay corrupciones de tipo pequeño y corrupciones de tipo grande. Las grandes sería desviar los fondos públicos, los fondos privados, porque también es importante comprender que la corrupción no solo se da en el ámbito público, sino también se da en el ámbito privado. También son los sobornos y la extorsión en la parte de la corrupción grande. La corrupción pequeña es en pequeñas sumas de dinero que pues involucra a los funcionarios públicos. Y ya retomando otro punto que tocó nuestro compañero es el clientelismo, y es como constantemente nuestro país está en una constante lucha por en contra de la corrupción y de los procesos clientelistas. Pues mi posición desde los procesos del clientelismo, si bien es un proceso que está mal, tiene condiciones que son erráticas, mientras que estos procesos clientelistas tengan un cumplimiento, no me parece que sea lo suficientemente malo, como por decirlo así. Entonces, pues es importante comprender cómo este mismo ha tenido una influencia clara dentro de los procesos culturales, éticos y morales de nuestro país, pero esa es mi posición a partir del clientelismo. También pues hablando acerca de la corrupción en Colombia, también tenemos que pues fijarnos en los resultados, y tuvimos la oportunidad también de conocer el índice de percepción sobre pues la corrupción, y basándonos en los resultados del 2023, este índice pues es de 0 a 100 puntos y es dirigido a 180 países, donde 0 pues indica que es un país muy corrupto y 100 que pues tiene mayor transparencia. En el 2023 pues publicaron los resultados, y en el caso de Colombia, también como que destacan que los países que tienen un puntaje menor de 50 quiere decir que enfrentan pues varios problemas
corrupción. Y países como Colombia enfrenta pues varios problemas y está con un puntaje de 40, entonces es importante también como que tener en cuenta esto. Ya pasando al tema del clientelismo, como lo hizo mi compañero, tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que pues precisamente tocó este tema y nos decía que muchas veces estos cargos que se les daban a las personas, pues básicamente también por favores políticos, pero también porque pues en Colombia es muy difícil como que poder ocupar un cargo pues importante de acuerdo también a sus estudios y demás. Para añadir también pues a este tema del clientelismo, que también es una dinámica constante en nuestro Estado colombiano, como también lo es la corrupción, vamos a tener en cuenta la lectura del Estado del Arte, que habla sobre el clientelismo. Pues este trabajo primero que todo tiene dos hipótesis, que la primera es la misma desviación política y amenaza de este sistema, o cómo funciona el sistema democrático. Y como segunda hipótesis es la misma característica de esta dinámica, que podría decirse que es el modo de distribución de lo político. Entonces, acá nos dice que hay diferentes enfoques. El primero de ellos es el enfoque funcionalista, que como tal aparece como la primera característica de esto es la distinción entre la sociedad y la comunidad. Acá podemos ver que este clientelismo nos lo define como un contrato personal y pues de una libre asociación entre dos personas de un diferentes estatus. Hay tres tipos de relaciones, lo que son el patrón-cliente, patrón y cliente-patrón. Esta relación pues ha habido constante en la historia colombiana desde que se empezaron los intercambios económicos. Y pues también teniendo en cuenta un autor como lo que es Roland Archer, pues este critica esta forma de asociar al patrón y con grandes propietarios, porque se ha visto en diferentes casos en donde el que tiene el poder no siempre es el que maneja los recursos económicos, sino que mantiene una relación de patrón a cliente, y el cliente como tal vendría siendo la persona del que se le saca beneficio. Y ya como pasando a dar, pues no sé, una pequeña solución o un proceso en el que se mitigue un poco este tema del clientelismo de la corrupción, creemos y es importante tener en cuenta una de las presentaciones que hicieron nuestros compañeros, en el que nos hablaron sobre las agencias anticorrupción, en el que pues su principal función y su definición es como las entidades públicas están creadas para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Lo bueno de esta presentación que nos hicieron nuestros compañeros es como el contexto que nos dieron a partir de esto. China era un país que era sumamente corrupto antes de que el gobierno y los procesos se dieran a partir del mismo. Pues China sabemos que es potencia global de territorio, población y economía, y de algún modo a partir del crecimiento económico que tuvieron también pues, estuvieron expuestos a esos procesos de corrupción y de clientelismo. Los compañeros nos explicaban cómo existen causas por las que las personas como que recurren a este tipo de prácticas, y son los vacíos legales que existen dentro de los estados, de los gobiernos, la privatización de muchas de las entidades dadas. También existe pues una cultura de sobornos y conexiones políticas que se dan a partir de esto. Yo lo relaciono esto de la cultura de los sobornos y de la corrupción también con un tema acá en Colombia. Pues si bien nosotros somos un país en el que ha estado inmerso en diferentes problemáticas, en diferentes guerras, en problemas que nos atañen todo el tiempo, pues esta cultura de sobornos también nos hace dar cuenta de cómo está ya dentro de nosotros, porque pues si bien la persona lo hace, pues entonces ¿por qué lo hace? Yo también lo voy a hacer. Entonces como esa culturización que tenemos del soborno, de la corrupción, y de algún modo se ha normalizado con el tiempo hacer este tipo de prácticas.
a partir de lo mismo. También, ya para darle paso a mi compañero, es también como en Hong Kong utilizaron 4 estrategias principales para poder erradicar y luchar contra la corrupción. Las 4 estrategias son la investigación de los procesos, la identificación de quién tuvo estos procesos, la educación para que las personas no cometan estos mismos sucesos y la coordinación para que pues, cada persona sepa la severidad de las cosas que está haciendo. Para seguir con este hilo conductor que llevamos acerca de la corrupción, pues también nos brindaron un documento que en este está en anexo los casos de corrupción, lo que llamó la atención debido a la inversión que tuvo, porque es la inversión más grande que ha habido en proyectos aquí en Colombia, dentro de nuestro país. Es el caso de Reficar, que es la refinería de Cartagena. Pues como lo dije anteriormente, es el proyecto más costoso, debido a que también tiene un inversor como lo fue Ecopetrol, el cual invirtió aproximadamente 8.000 millones de dólares, y lo que quería como objetivo decirlo era modernizar y duplicar el refinado en crudo. Lo que pasó con este caso fue que la auditoría cambió la forma tradicional de control fiscal, pasó, por decirlo así, a unos controles más reducidos, debido a que pues en ese momento el nombramiento de cargos, también los favores políticos que se hicieron dentro de esta, generaron a que no fuese un proyecto eficiente. Por ejemplo, la inversión original de este proyecto fue de 3.700 millones de dólares, pero en realidad el costo que fue de este proyecto fue de 8.300 millones de dólares. Por esto se dice que es un sobrecosto y fue lo más grande en proyectos que han habido dentro de Colombia. Obviamente este proyecto no fue rentable debido a que dentro de la nación, dentro del proyecto se vieron algunas inconsistencias, como lo son los pagos sin soporte documental, y pues también hubo un retraso de 27 meses pues para la entrega. Aquí vemos la poca eficacia que tiene este control que se pudo hacer en este momento. También pues obviamente salieron personas perjudicadas por el caso que estoy nombrando, lo que fueron 38 directivos, empezando desde funcionarios desde Ecopetrol. También hubieron involucrados ministros, exministros, y pues este proceso fiscal también tomó un costo mayor, que fue aproximadamente 17 millones de pesos. Entonces lo que vemos de este caso de corrupción es como la conducta que maneja. La conducta que vemos acá, podemos decir que se toma el poder político que tienen algunos para que puedan tomar estos contratos. También se ve que una de las formas más en Colombia, una de las formas más repetidas en hacer corrupción es el mismo desvío de fondos. Entonces acá mismo estamos viendo el caso que siempre ha estado presente en Colombia. También recordando pues otro caso de corrupción, tenemos el carrusel de la contratación, que se descubrió en el 2010 y pues se detectaron más de 80 millones de pesos por parte de empresarios. Aquí pues estuvo involucrado el exalcalde Samuel Moreno y la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, Liliana Pardo, y pues aquí se vieron implicados otros empresarios y el hermano también del alcalde Samuel Moreno, el senador Iván Moreno. Entonces pues el desvío de más de 80 millones de pesos fue lo que impidió terminar como la construcción de la troncal de la calle 26. Entonces es importante también recordar este caso, porque vemos que no solo, se implican también empresarios y pues incluso la misma familia. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta todo lo que hemos dicho y cómo todos partimos del hecho de que todos estos procesos de corrupción, si bien se dan por un proceso cultural, también es una forma de ver cómo hay una debilidad institucional
en los entes gubernamentales de nuestro país, y como también no se ha juzgado de manera severa a todos estos procesos. Entonces ya es algo que está en nuestra cultura y parece que va a ser muy complicado poder sacarlo de nosotros. Y también pues es un punto importante porque es como entrar a analizar ya que con estos casos la ciudadanía pierde como esa credibilidad en el Estado y en la pues gestión que ellos tengan, porque igual en todos los casos de corrupción se ven implicados muchos senadores, ministros, entonces es ahí donde vemos pues algo que nosotros elegimos, pero que igual para ayudarnos, pues nos están por el contrario afectando aún más. Para poder agregar a esto, pues también surge una pregunta, la cual vendría siendo hasta qué punto las dinámicas como lo son el clientelismo y la corrupción hacen un direccionamiento en las decisiones dentro de nuestro país. Entonces acá vemos que por estas dos dinámicas se genera un debilitamiento institucional. Esto también aparece nos lo dice Mauricio Villegas en su libro de Estado del Arte. Entonces aquí podemos sacar esa conclusión. Obviamente con estos casos de corrupción vemos que el direccionamiento del país lo toman algunos pocos y están sujetos a favores políticos. Entonces también vemos que ha seguido como una trayectoria lineal los casos, debido a que siempre han sido lo mismo, como los nepotismo, desvío de fondos y los mismos, por decirlo así, delitos contra la administración pública. Todo esto genera un debilitamiento institucional y pues también, como lo decía nuestra compañera, lleva a una desconfianza por parte de la sociedad. Para seguir con este hilo conductor, también pues hay un documento que nos brindaron, que es acerca del COMPES, que el cual es una estrategia anticorrupción, pues debido a que tiene una política pública integral y pues anticorrupción, que es el PPIA en su nomenclatura. Entonces lo que busca es poder prevenir y sancionar y también como investigar todos estos casos de investigación. De lo que tiene esta política es que puede ser tiene una visión integral y multisectorial. También esta fue construida con la ayuda de la misma ciudadanía, también tiene una base académica, institucional y pues también de cierta parte también fue privada. Para esto se hizo como para que fuera un poco más controlada. En este COMPES pues también hay unos ciertos ejes de los problemas. Por ejemplo, uno de ellos es el deficiente acceso y la baja calidad de la información pública, debido a que pues esta información está desactualizada. Entonces lo que hace este COMPES es reforzar esto. También uno de los problemas o ejes de esto es la debilidad de control social. Esto se debe a la poca participación que ha habido de la ciudadanía de una forma efectiva. También esto incluye una parte del desconocimiento de la misma persona por los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Para continuar, pues también hay una propuesta de desarrollo, lo que se toma en cuenta los casos como Chile y Perú, que por decirlo así, estos casos fueron... Lo que está diciendo nuestro compañero es como brindarnos información a partir de cómo esos procesos han también estado inmiscuidos dentro de otros países. Si bien hay un contexto social en nuestro país, en Colombia, también es importante conocer estos mismos procesos de anticorrupción o de corrupción dentro de nuestros países que hacen parte de nuestro continente y están cerca de nosotros. La propuesta de Chile y Perú, pues que en el caso de Chile fue implementada en el 2015 y en Perú en el 2016, pues precisamente surgió tras una crisis de corrupción bastante fuerte y básicamente ellos lo que buscaban era también como que mejorar la credibilidad en las instituciones. Las propuestas se basaban básicamente primero en
prohibir contratos públicos con empresas que ya habían sido pues, señaladas por tener casos de corrupción, porque pues igual se seguían repitiendo. La segunda propuesta se basa en proteger a las personas que denuncian estos casos de corrupción, y la tercera propuesta se basaba básicamente en la implementación de unas reglas estrictas, es decir, o sea, que se prohibiera también, como ellos lo llamaban, una puerta giratoria, donde se prohibía que exfuncionarios apenas pues terminaban su cargo público, que no pudieran entrar a trabajar inmediatamente en la parte privada, que se relacionara con labores que ya hacían en su anterior cargo. Ya cerrando este tema, es importante mencionar otra problemática con la que trabajamos durante todo el corte y durante todo este proceso de la clase, y es la guerrilla. Pues es un tema que es muy grande de tocar, pues porque son muchas aristas y muchos procesos en el que ha estado presente la guerrilla en nuestro país. Pues entonces vamos a dar un contexto como tal de cómo ha sido este proceso y cómo ha estado influenciado y cuál ha sido su influencia dentro del país. Pues se sabe que la guerrilla es la más longeva de todos los tiempos en el mundo. Tiene más de medio siglo estando presente y estando en lucha. No hay el nombre, pues la guerrilla es FARC-EP. A partir de esto, pues su nombre se da en 1966, porque pues antes era como una guerrilla revolucionaria. El contexto anterior a este es como existía la violencia ya dentro de nuestro país. Estaba enmarcada por un bipartidismo entre los rojos y los azules. De algún modo ellos querían llegar al poder pues por una vía militar, y a través de esta vía militar dar sus ideas y de algún modo comprender el mundo de una manera distinta a como ellos lo veían. Pues es importante ver cómo, pues si bien es algo que se ve mal ante la sociedad, dentro de ellos siempre tuvieron una viabilidad y siempre hubo una finalidad clara, en la que jamás hubo una fragmentación, y esto se da en el texto de Code, en el que pues jamás hubo una fragmentación, mientras que sus líderes tuvieron sus finalidades, sus objetivos y sus procesos claros, en el que querían llegar por la vía militar al poder. Aquí pues yo quiero también comentar algo. Pues debido la guerrilla, por decirlo así, o bueno, más bien las FARC, podemos decir que es un éxito organizacional, debido a todo a lo que ha llegado, pues debido a que también hasta el momento tienen hasta las mismas curules en el Senado. También obviamente la guerrilla ha tenido su lado negativo, o sea, debido a que pues tiene un tercio de asesinatos selectivos, lo que son 220.000, el desplazamiento son 8 millones de personas, y los secuestros pues ya son 27.000. Estos tipos de formas de llamar la atención, por decirlo así, fueron muy agresivas a la sociedad, por eso mismo también fueron muy radicales. En ese momento pues también, desde los años 60 más o menos, hasta los 2016, que fue el proceso de paz, ha habido un enorme crecimiento en este movimiento. Por ejemplo, desde el 90 aparecieron más de 9.000 hombres. Ya para el 2016 ya se duplicó este número, que fue aproximadamente 18.000. También es importante dar paso a cómo ellos tenían estrategias organizativas entendidas como lógicas. Pues estas lógicas se dan a partir de sus acciones basadas en cómo estar, o sea, cómo hacer que los recursos estén expuestos para sus militantes.
de algún modo pues es una guerrilla que es ilegal, entonces no tenía la capacidad de ser financiada por otros entes o por algo legal, entonces ellos utilizaron diferentes medios, pero pues el principal medio en el que estuvieron financiados fue el narcotráfico. De algún modo las vías de hecho dan caso a que pues si bien existe una linealidad de su pensamiento político, pues muchas veces se vio permeada por el narcotráfico y por lo que ya mencionó mi compañero de los casos de asesinatos, secuestros, pescas milagrosas, en el que la guerrilla estuvo inmiscuida. También es importante tener en cuenta cómo la guerrilla tenía dos procesos de cohesión que son como los más importantes en los que ellos están inmiscuidos, y es el fundamento de sociabilidad compartida. Esto es importante mencionarlo porque ellos tienen en cuenta la memoria de la política y de la violencia anterior. Entonces pues, es como un recuento histórico del conflicto armado, de cómo a través de todo el tiempo Colombia ha estado sumergida pues, en un proceso violento, y ya la otra parte de cohesión es la premisa de la acción militar sobre pues, la acción política. Entonces pues ahí ya da paso a los procesos políticos, a cómo la guerrilla podía estar dentro de estos procesos políticos que hay dentro del país. También es importante mencionar cómo también existían otras guerrillas dentro del país, que es pues, el ELN, el EPL y el M-19, y cómo estos pues no reclutaban campesinos como lo hacía las FARC, porque pues es otro punto importante, que ellos tuvieron como un pensamiento que se llamaba campesinitas. Las otras guerrillas reclutaban a sus estudiantes y también por medios urbanos. Ya pasando a un siguiente punto muy importante, pues está el conflicto armado. Básicamente pues muchos autores decían que sus raíces se debían como a ese debilitamiento institucional, al clientelismo bipartidista y pues la desigualdad agraria. También otros pues dicen que este conflicto armado surgió después del Frente Nacional y de la Revolución Cubana. También podemos concluir de este tema que en sí no hay una fecha de inicio para el conflicto armado, o sea, igual siempre existió, y pues es el resultado de un junte pues, de varios temas muy importantes, como la desigualdad en los factores sociales, económicos, institucionales, y pues también basados en la ideología. Creo que hubo una pequeña equivocación en la que pues, iba primero el tema del conflicto armado y pues ya iba el tema de las guerrillas, pero pues yo creo que se complementó uno con el otro. Y ya dando paso o sea, ya hablamos del conflicto, de la guerrilla, pues ya vamos a ver pues el ente más, pues, que tuvo más influencia en todos los procesos de violencia en nuestro país, que son los paramilitares y la parapolítica. Podemos ver, digamos, en este tema lo vamos a tratar como desde cuatro versiones. El primero es el problema de la seguridad privada. Entonces acá lo que quiere decir es que los grandes hacendados, se podría decir, que tomaron como una defensa contra esta misma guerrilla, debido a que se estaban pues apropiando de tierras a la fuerza. Entonces la forma de defenderse de estas, por decirlo así, de los grandes hacendados fue tomar armas y defenderse contra ellos. Otra versión también los une más que todo a lo que se vino hablando sobre el narcotráfico, debido a que el 60% de este movimiento de paramilitares está involucrado al narcotráfico, debido a que la mayoría de ingresos son de este mismo narcotráfico. Ya también es importante comprender y dar cuenta de lo que está diciendo mi compañero, y es como los paramilitares se crearon a partir de combatir las guerrillas y de proteger los intereses de los hacendados que ya mencionó mi compañero, de los ganaderos y de las personas que tenían intereses un poco más privadas y no estaban de acuerdo con las ideas guerrilleras y la poca presencia del Estado dentro de sus procesos. De algún modo en el texto de Mauricio
Romero, él nos presenta cómo existe un contexto de negociaciones en el que no se dan con la guerrilla y el Estado, no hay una viabilidad entre ellos dos, y por eso de algún modo se crea la parapolítica. Los paramilitares, pues hay tres mecanismos políticos que hacen surgir a los paramilitares: es la polarización, la competencia y la fragmentación. De algún modo los paramilitares utilizaron el terror y la violencia para estar dentro de todos los cimientos de nuestro país, atemorizando a la mayor parte de todo y a la población más que todo. Ya para ir finalizando, voy a dar como una conclusión en general, pues para poder entender todas las dinámicas presentes que ha vivido Colombia. Primero que todo, también debemos tener en cuenta la historia de nuestro país, debido a que gracias a esto pues hay como una conducción de estas dinámicas. También pues obviamente, como todos sabemos, Colombia ha sido marcada siempre por una lucha bipartidista. Entonces obviamente empezamos desde ahí y ahí hacia adelante se ha venido en guerra, por decirlo así, la conducción del Estado o del país con estos dos actores. Pero digamos, al pasar el tiempo aparecieron muchos más actores, como lo fue la guerrilla, paramilitares y entre otros. También la sociedad tiene que tener en cuenta que con un desconocimiento de todo esto, también si tienen un conocimiento de todo esto, pueden ayudar a generar un cambio en el direccionamiento del país, debido a que pues tienen un conocimiento de los mecanismos de participación y saben utilizarlos, van a sentirse de una manera agradecidas, por decirlo así, debido a que están involucradas dentro de las decisiones del país. Sí, ya también como última conclusión, pues tenemos la importancia de nosotros como administradores públicos, pues en la mitad de nuestra formación conocer la importancia y qué tan grandes son todos estos problemas, y pues como poco a poco, obviamente no es de un día para otro que nosotros podemos cambiar como ya una historia, pero sí como podemos aportar un granito de arena desde nuestro proceso de formación a precisamente romper como con estas raíces en Colombia. Y ya, pues yo de manera como conclusión también voy a mencionar el posconflicto y las víctimas, porque pues no lo mencionamos y creo que es importante mencionarlo también. Pues las víctimas creo que es la parte más importante, y como nosotros como administradores públicos tenemos la capacidad y tenemos que tener la forma de mostrarle al país y de dar conocimiento a todos estos entes, a todas las personas, de cómo las víctimas fueron los principales agentes de dolor y de sufrimiento que tuvo el país. Es importante hacer un proceso de reestructuración, de que tengan una participación política y que las víctimas sean reconocidas como lo más importante durante todo este proceso de guerra. Y ya, eso es todo. Gracias.